Vamos a ver en esta ocasión la teoría del principio de Arquímedes y vamos a resolver un ejemplo. Bien, vamos a considerar la siguiente situación. Cuando nosotros nos pesamos en una báscula en el aire, obtenemos una lectura, vamos a decir 72 kilogramos. Esto implica que nuestra masa es de 72 kilogramos. Si ahora colocamos la báscula, vamos a suponer a prueba de agua en el fondo de una piscina de escasa profundidad, nos sumergimos parcialmente y nos paramos sobre la báscula, la lectura del instrumento podría ser, por ejemplo, 45 kilogramos fuerza. Esta diferencia en el peso entre las dos situaciones se debe a una fuerza de ascenso vertical que ejerce el agua sobre nuestro cuerpo cuando estamos sumergidos y que se conoce como fuerza de flotación. Aquí en la figura vemos la persona, aquí está la báscula, hacia abajo está el peso en el aire, 72 kilogramos, la lectura de la báscula, 45 kilogramos fuerza. Este es el peso aparente, este es el peso en el aire, y hacia arriba actúa sobre el cuerpo la fuerza boyante. En esta figura, la fuerza boyante es F subíndice B y en el sistema internacional la fuerza boyante va a ir en newtons. W es el peso en el aire, también va en newtons, y el peso aparente en newtons, W'. Para realizar las conversiones pertinentes, debemos recordar que 1 kilogramo fuerza es igual a 9.81 newtons. Bien, ahora retomando nuestro concepto del principio de Arquímedes, la magnitud de la fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido depende de la densidad del fluido y del volumen de este desplazado por el objeto al sumergirse. Este resultado es válido sin importar la forma del objeto, es decir, su geometría. Este descubrimiento se atribuye a Arquímedes y se le conoce como principio de Arquímedes. Y dice, la fuerza de flotación sobre un cuerpo en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Fuerza boyante, por tanto, es igual al peso del fluido, es decir, masa del fluido por la gravedad, pero la masa es la densidad del fluido por el volumen desplazado, multiplicado por la gravedad, reordenando. Fuerza boyante es igual a densidad del fluido por gravedad por volumen desplazado. En esta fórmula, F subíndice B es la fuerza boyante o fuerza de flotación que va en newtons. Rho subíndice F es la densidad del fluido en kilogramos por metro cúbico. G es la aceleración de la gravedad en metros por segundo cuadrado. Y B subíndice D es el volumen de fluido desplazado en metros cúbicos. Estas son las unidades congruentes para esta fórmula en el sistema internacional. Y vamos a resolver un ejemplo. Nos dice que una corona tiene una masa de 14.7 kilogramos y cuando se sumerge en agua, un dinamómetro indica una masa efectiva de 13.4 kilogramos. Pregunta, ¿se trata de una corona de oro? Consultando una tabla correspondiente en un libro de física, resulta que la densidad del oro es 19.300 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, si la densidad que calculemos tiene este valor, se tratará de oro. En caso contrario, pues se trata de otro metal. Bien, aquí en esta figura tenemos los datos que nos da el problema. Aquí tenemos la corona sumergida en el fluido, que se trata de agua, con esta densidad. Hacia arriba actúa la fuerza boyante, hacia abajo el peso. Nosotros tenemos la masa en el aire, que es 14.7 kilogramos, lo multiplicamos por 9.81 y nos da el peso en el aire, 144.2 newtons. La lectura del dinamómetro son 13.4 kilogramos masa, pero eso corresponde en peso a 131.5 newtons, que se obtiene multiplicando los 13.4 por 9.81. Y de la figura
vemos que la fuerza boyante va a ser igual al peso en el aire menos el peso aparente. Esta fórmula siempre se va a cumplir. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar la densidad de la corona y la vamos a comparar con la densidad del oro para saber si se trata o no de oro. Bien, entonces tenemos que la fuerza boyante es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Este volumen desplazado es el volumen de la corona, entonces lo despejamos porque nosotros queremos calcular la densidad de la corona. Ya conocemos la masa, si conocemos el volumen podremos calcular su densidad. De aquí, volumen desplazado va a ser igual a la fuerza boyante entre la densidad del fluido por la gravedad. Pero la densidad de la corona va a ser igual a la masa en el aire dividida entre el volumen de la corona, que es el volumen desplazado. Sustituimos y tenemos masa dividido entre fuerza boyante, densidad del fluido por la gravedad. Realizando las operaciones y utilizando la regla de la herradura, obtenemos que la densidad de la corona es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la masa en el aire dividido entre la fuerza boyante. Haciendo las sustituciones correspondientes, la densidad del fluido es la del agua, son 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad 9.81, la masa en el aire 14.7, dividido entre la fuerza boyante, peso en el aire 144.2 menos peso aparente 131.5. Una vez hechas las sustituciones de los valores que conocemos, realizamos las operaciones. 1000 por 9.81 por 14.7 entre 144.2 menos 131.5. Nos da 11.355 kilogramos por metro cúbico. Esta densidad no corresponde a la del oro, por lo tanto no es una corona de oro. Este valor corresponde a la densidad del plomo, por lo tanto, y en conclusión, esa corona está hecha de plomo.